Yo me llamo Catalina Botero, soy abogada constitucionalista, trabajo también en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Fui relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA entre el 2008 y el 2014. El derecho a la libertad de expresión es el derecho que tienen todas las personas a expresarse sin miedo a represalias por lo que dicen, libremente, de conformidad con sus propias convicciones. Ese es el derecho que tenemos todos. Las personas que piensan de una manera, las personas que piensan el mundo desde posiciones religiosas, o desde la derecha, o desde la izquierda, o desde el centro, o que son anarquistas, o que les importa básicamente la cultura, o que les importa básicamente el deporte. Tenemos derecho a expresarnos desde nuestra propia perspectiva, en libertad, sin miedo a repercusiones por aquello que decimos. La libertad de expresión tiene dos dimensiones. Por un lado, el derecho de las personas a hablar, a contar, a transmitir ideas. Y por el otro lado, el derecho que tenemos de recibir las ideas de todos los demás. Ese es el gran problema de la censura. La censura no solamente, la censura directa o indirecta, no solamente impide que un grupo de personas pueda hablar y transmitir y expresarse, sino que además impide que el resto de la sociedad pueda conocer esas expresiones. Y ese también es un derecho de la gente. Es decir, yo no solo tengo derecho a decir lo que pienso, tengo derecho a oír lo que otras personas piensan, entre otras cosas, para poder saber si lo que yo pienso es correcto o incorrecto, para poder tomar una mejor decisión, no solo sobre mi vida, no sobre mi proyecto individual, sino sobre la vida colectiva, sobre el proyecto colectivo de vida. Pero hay algo que está hiperprotegido, especialmente protegido. ¿Qué quiero decir con eso? Que las restricciones a este tipo de discursos a los que me voy a referir son extraordinarias. Que si el Estado quiere restringir una de estas expresiones, necesita tener razones absolutamente poderosas para poderlas restringir. Que tiene que aportar argumentos que de manera clara, evidente, contundente, demuestren que era necesario restringir esas expresiones. ¿Y cuáles son esas expresiones particularmente protegidas por el derecho a la libertad de expresión? Aquellas que critican a los funcionarios públicos. Son aquellas expresiones que le molestan al poder. No importa quién esté en el poder, no importa si es un líder religioso, no importa si es un líder de izquierda, no importa si es un líder de derecha, no importa quién sea, no importa si se trata del poder económico. Es decir, las expresiones que critican al poder están especialmente protegidas, primero porque son absolutamente necesarias para cuestionar si el poder se está ejerciendo de una manera legítima. Es fundamental que la sociedad pueda discutir sobre cómo se ejerce el poder, y para eso tenemos que proteger esas expresiones. Desde el punto de vista jurídico, hay dos tipos de restricciones a la libertad de expresión. Las restricciones de hecho, es decir, las amenazas, las persecuciones, las agresiones contra los periodistas. O sea, ahí, por ejemplo, las periodistas, países como México, como Honduras, Colombia, ha disminuido, digamos, la estadística, el número de personas asesinadas, a pesar de que lamentablemente hemos tenido por lo menos 2 casos este año de periodistas que han sido asesinados, una periodista y un periodista, por ejercer su libertad de expresión. De todas maneras continúan las amenazas, y las amenazas no son pocas. Eso es un tipo de restricciones. Hay otro tipo de restricciones que son jurídicas, es decir, cuando las propias leyes prohíben que la gente se exprese libremente. Por ejemplo, porque al gobierno no le gusta una determinada tipo de expresión, entonces la prohíbe. Yo creo que hay buenas prácticas judiciales en los dos temas en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En el caso Richard Vélez Restrepo contra Colombia, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que Richard Vélez Restrepo, que era un camarógrafo, que había tenido la valentía de cruzar un cerco militar para mostrar la forma como las Fuerzas Armadas, soldados, estaban hostigando y estaban, golpeando a campesinos que estaban protestando.
algo que no se había visto en televisión hasta ese momento en Colombia, y cómo la repercusión fue que ese camarógrafo fue golpeado, tuvo que ir al hospital, luego fue amenazado y luego tuvo que irse del país con toda su familia. Lo que la Corte dijo en ese caso es que había que proteger de manera reforzada el ejercicio de la libertad de expresión, porque la sociedad tenía derecho a saber ese tipo de cosas. La sociedad tiene derecho a saber si hay una extralimitación en el uso de la fuerza. Si es verdad, por ejemplo, que los manifestantes están actuando dentro del marco de la protesta legítima o no, porque la versión estatal suele ser en todos los estados que si hay abuso de la fuerza es porque los manifestantes lo provocaron. Y si hay periodistas, la sociedad tiene la garantía de que están diciendo la verdad y de que no hay extralimitación en el uso de la fuerza. Esa es la protección que nos ofrece el periodismo. Entonces, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Los periodistas que están en situaciones de riesgo, porque por ejemplo están cubriendo situaciones conflictivas o porque las han cubierto y tienen amenazas por eso, tienen derecho a 3 cosas. Primero, tienen derecho a que existan políticas de prevención contra la violencia. La prevención, por ejemplo, es evitar que los funcionarios públicos estigmaticen a los periodistas o a los periodistas por su trabajo. La prevención es obligar al Estado a que tenga un discurso de protección del periodismo. La prevención es que la fuerza pública tenga protocolos de actuación para que no se exceda, por ejemplo, en las manifestaciones sociales y agreda a los periodistas, para que no los llame como testigos cuando lo que están haciendo es contándole a la sociedad lo que está pasando en una determinada protesta. Todo eso es prevención. Segundo, protección. Eso dice la sentencia Richard Vélez Restrepo contra Colombia, la Corte Interamericana, que no solo obliga a Colombia, sino obliga a todos los estados de la región. Prevención, protección. Los periodistas o las periodistas amenazadas por su trabajo tienen derecho a que el Estado las proteja, porque su función es absolutamente esencial para las sociedades democráticas. Porque si Richard Vélez Restrepo no hubiera roto ese cerco militar y nos hubiera contado lo que estaba pasando en esa zona del país, no nos hubiéramos enterado y probablemente la represión y las agresiones contra un sector de la población colombiana hubiera sido mucho peor. Entonces necesitamos al periodismo protegido y por eso tienen que tener mecanismos especiales de protección. Pero ¿qué más? Cuando existen amenazas estructurales, ya no basta con mecanismos de protección ad hoc. Se requieren programas especiales, sistemáticos de protección para las y los periodistas. Ahora, ¿qué pasa si falló la prevención y la protección? Lucha contra la impunidad. Es la tercera gran obligación. Hay que prevenir, hay que proteger y hay que procurar justicia. La lucha contra la impunidad de esos crímenes es fundamental. No sufre más la mamá de un periodista asesinado o de una periodista que la mamá de una persona asesinada en la calle porque le iban a robar su celular. No sufre más. No es que la vida de uno valga más que la vida del otro, no. Lo que pasa es que cuando alguien asesina a un periodista para poder tener impunidad en lo que está haciendo, cuando el crimen organizado asesina o un funcionario corrupto asesina a un periodista para silenciar lo que está haciendo, lo que genera es un efecto de silenciamiento, bloquea la posibilidad global, bloquea la posibilidad de que la sociedad pueda conocer lo que está pasando, por lo tanto de que pueda haber control social y de que las otras autoridades que quieren hacer su trabajo puedan hacerlo. Lo que hace es que somete a todo ese sector de la sociedad al terror o a la corrupción de quien asesinó al periodista para poder actuar en la clandestinidad. Por eso hay que protegerlos, porque proteger al periodista o a la periodista es proteger a las sociedades para que conozcan lo que está pasando y puedan reaccionar y puedan exigirle a las autoridades que reaccionen y que las protejan. La definición de periodista es muy importante porque los periodistas tienen una serie de protecciones especiales por la labor que cumplen para la sociedad. Entonces, saber quién es y quién no es, o quién ejerce y quién no ejerce un periodismo, es fundamental para saber quién tiene derecho a esas protecciones especiales. Lo que han dicho tanto la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Relatoría de Expresión de Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, en distintos informes que ponemos a su disposición en el curso y que van a estar en el
pensum y en los materiales del curso, es que el periodista no es simplemente aquella persona que trabaja en medios de comunicación formales, pero sí es aquella persona cuyo trabajo es encontrar información, analizar información y ponerla al servicio del público. Si una persona que casualmente capture una determinada información y la circule a través de redes sociales, no es en estricto sentido un periodista. Eso no significa que no tenga las protecciones que tiene toda persona que ejerce la libertad de expresión. Lo que significa es que no puede ser entendido o entendida como periodista, porque su profesión, su trabajo cotidiano no es el de encontrar información, sistematizarla, comprenderla, analizarla y ponerla al servicio de la comunidad.